Otro de los aspectos generales es el estudio de la monotonía de una función, es decir, es indicar cuáles son los intervalos en los que la función crece, es creciente, y en cuáles decrece, es decreciente. Vamos a definir primero cuando una función es creciente. Mira, vamos a dibujar aquí los ejes de coordenada. Aquí está el eje OY, el eje OX. Y vamos a representar una función así en azul. Vamos a coger un valor de x, vamos a llamarlo por ejemplo x1 y un valor que está a la derecha, x2. Fijaos que lo que ocurre aquí es que x1 es más pequeño que x2, porque el x2 está a la derecha, ¿no? En el eje de la x. Vamos a ver cuáles son los valores de f de x1 y f de x2, es decir, ¿dónde está la función cuando x es x1? Pues, perdón, vengo aquí y pues aquí está f de x1. Vamos a buscar dónde está f de x2. Pues vengo aquí y mira, aquí estaría f de x2, ¿vale? El f de x1 es el valor de la función, aunque el punto sea este, esto es importante que lo tengáis muy claro, porque el punto sea este y este otro. Bueno, pues el valor de x es este de aquí, el valor de la función es este de aquí. El valor de x2 es este de aquí y el valor de la función cuando x es x2 es este de aquí. ¿Qué relación tienen f de x1 y f de x2? Pues fijaos que f de x1 es más pequeño que f de x2. Es decir, a medida que voy cogiendo valores a la derecha de x, la función cada vez toma un valor más grande. Si yo hubiese cogido un valor aquí, por ejemplo, un x sub 3, por ejemplo, aquí, oye, pues la función pues estaría por aquí arriba a lo mejor. Y tendría, porque esto sigue, a ver, vamos a dibujar esto bien, sigue por aquí, y tendría por aquí un f de x sub 3. ¿Qué ocurre? Que f de x sub 3 es mayor que f de x sub 2. Si ocurre esto, la función f de x crece, ¿vale? En ese intervalo. En ese intervalo. Vamos a coger ahora una función y vamos a dibujar una función que sea decreciente. Imaginaos que os montéis en una escalera de estas mecánicas de los centros comerciales y empezáis a bajar, ¿no? Pues sería algo así, por ejemplo, la función eje OY, eje OX, y dibujamos la función que la vamos a dibujar así, vamos a exagerarla. Vamos a coger un valor x1 y un valor x2 que esté a la derecha. Vamos a buscar dónde está la función cuando x vale x1. Pues aquí, pues aquí. Y vamos a buscar dónde está el f de x2. Bueno, pues está aquí, pues vendrá más o menos aquí, f de x2. Fijaos que ahora sigo cogiendo un x1 que es más pequeño que x2, pero el f de x1 es mayor que el f de x2. Cuando ocurre eso, f de x decrece, decreciente en ese o en este intervalo. Vamos a coger una función y vamos a estudiarla, ¿vale? Esto es lo que pasa en general. Vamos a coger ahora una función en particular y vamos a estudiar dónde crece y dónde decrece. Mira, tenemos ahora aquí una función, ¿vale? Yo no sé cuál es la expresión analítica, de hecho, con las herramientas que tenemos, a través de la expresión analítica no podríamos calcular el intervalo en el que crece y decrece. Ah, eso, una vez que tengamos en primero de bachillerato la noción de derivadas, si aplicando derivadas podremos calcular cuando una función crece y decrece. Ahora nosotros, en nuestro curso, a partir de la gráfica, sí sabemos cuándo la función crece y cuándo decrece. A ver, las funciones siempre se recorren de izquierda a derecha. Yo me voy a montar en la función, me monto aquí encima y voy a ver cuándo sube y cuándo bajo. Imaginaos que esta función es una montaña rusa o una escalera mecánica. Pues subo, 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 subo hasta que llego aquí. Una vez que estoy aquí empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hasta que llego aquí. Y cuando llego aquí empiezo a subir, a subir, a subir. Fijaos que he subido, he bajado y he subido. Con lo cual hay dos tramos en los que la función es creciente y un tramo en el que es decreciente. Vamos a representar, por ejemplo, de ese mismo rojo, vamos a representar, vamos a cambiar color. De azul, vamos a representar donde la función va subiendo. Pues mira, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta aquí. Todo esto sube. Y además, desde aquí hasta aquí. Todo eso
la función va subiendo. Y el tramo en el que va decreciendo, pues vamos a dibujarlo, por ejemplo, en amarillo. Pues todo esto de aquí, la función va decreciendo. Fijaos, ahora lo que tengo que hacer es trazar aquí unas líneas imaginarias. Esta es una línea imaginaria para separar los tramos donde crece y donde decrece. Y aquí elijo otra línea imaginaria. Y fijaos, esto es importantísimo. Voy a ver cuál es el intervalo en el que la función crece. Pero ese intervalo en el que la función crece lo tengo que dar en el eje de la X. Es decir, aunque yo me fijo en cómo se comporta la función, es decir, voy mirando cuáles son los valores de la función en el eje de la Y, para dar el intervalo en el que crece o decrece, me tengo que fijar en el eje de la X. Esto, a ver, sigue por aquí y esto sigue creciendo por ahí, ¿eh? La función no para ahí. Pues fijaos, este intervalo, este de aquí, desde aquí hasta aquí, todo esto de aquí, la función crece. Y ahora, a partir de este valor de X, en todo este tramo, la función decrece. Pero es que ahora vuelve otra vez a crecer aquí. Aquí vuelve otra vez a crecer. ¿Qué hago? Pues digo, mi función, mi f de x es creciente. ¿Dónde? ¿En qué intervalo? Pues en el intervalo, fijaos, lo importante es que hemos sabido separar las ramas en las que crece y los tramos en los que decrece. Pues yo diré, desde menos infinito hasta 0, porque es el valor de x que está aquí, el x igual a 0. Y además, este era el valor 2, unión desde 2 hasta más infinito. Esos son los tramos en los que la función crece. ¿Vale? Importante, los intervalos, cuando estoy estudiando la monotonía, siempre llevan paréntesis, todos. F de x será decreciente, es decreciente. ¿Dónde? Pues fijaos, en el intervalo amarillo, desde 0 a 2. Desde 0 hasta 2. Y como os he dicho antes, los intervalos en los que crece y decrece siempre tienen que ir entre paréntesis.